Es importantísimo que la ciudadanía se dé cuenta que la política no es mala, que no es que a mí no me gusta la política. El rato que tú dejas de actuar en política, otros actúan por ti y tratan de enseñarte de que no debes meterte en política para ellos hacer las cosas. Te invito como ciudadano, siempre actúa en política, que el cambio nace de los ciudadanos que tenemos buen ánimo de hacer las cosas. Ciudadanos somos, en ciudadanos nos convertiremos y esa es la función. El tiempito que estemos en la asamblea, hagamos lo mejor posible. Es todo. Ya está con nosotros el asambleísta John Vinuesa, es asambleísta de la provincia de Chimborazo. Bienvenido, asambleísta, buenas noches. Muy buenas noches, Fernando y Hugo. Gracias por invitarme y por permitirme comentar un poco lo que anda pasando en esa asamblea. Discúlpenme por haber llegado un poquito tarde, pero se me complicó, ando con alguna cosa en el WhatsApp de mi teléfono que no sé. Pero bueno. No se preocupe, asambleísta. Conversemos. Bienvenido. Estamos viendo un contexto, justo la coyuntura en este momento a nivel nacional, la crisis política que está entre el Ejecutivo y el Legislativo. Habíamos comentado sobre la crisis de gabinete y sobre la suspensión nuevamente de la Asamblea Nacional el día de ayer. Hugo. Sí, asambleísta, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, más bien queríamos preguntarle a usted, ¿no? ¿Cuál es su opinión al respecto de la postura del señor presidente Guillermo Lasso de gobernar sin la Asamblea? Ok, empecemos por ahí. A ver, hay esas palabras que están de moda en el mundo y que a veces se utilizan con razón y a veces sin razón. Una de ellas es, por ejemplo, terrorismo. Usan terrorismo para todo. Una persona coge y tumba un árbol en una carretera, terrorismo. O sea, terrorismo es de terror, ¿no? O sea, es otra cosa. Terrorismo es algo que te aterroriza. Un árbol en una carretera es parar una vía, pero no es generar terror, ¿no es cierto? Así hay palabras que se utilizan porque se las implanta en la mente de las personas y ya. Asimismo hay la palabra crisis. Sí, yo pregunto, ¿cuál crisis? Si ustedes van por la asamblea y les invito, cuando ustedes deseen, ustedes van a ver un hormiguero de trabajo, 7 pisos, 15 comisiones, en cada una 9 asambleístas con sus equipos, con la gente que está manteniéndole al edificio. O sea, la asamblea está trabajando. La asamblea le ha dado paso a lo que el gobierno ha pedido, la asamblea ha escuchado su proyecto de ley, lo ha revisado, lo ha analizado, lo ha debatido, ha hecho aportes, ha presentado un informe de mayoría. Yo estuve en esa comisión, a mí no me gustó el informe de mayoría, presenté uno de minoría. Eso no significa crisis en la comisión, significa que yo presenté un informe de minoría, nada más, ¿no es cierto? No estuve de acuerdo y ya está, así de fácil. Luego, aparte de esta ley, hay muchas otras leyes que se están haciendo en el país, muchísimas. Sí, cada comisión está trabajando en 2, 3, 4 leyes. Este sábado y domingo tenemos sesiones en Santa Elena, vamos a hacer en territorio y vamos a hablar de la ley FinTech, que es una ley para finanzas ancladas a la tecnología, y vamos a tratar, abocar conocimiento a la derogatoria de la ley que presentó el presidente en noviembre. O sea, estamos trabajando. Luego, ¿qué es lo que pasó en la semana ante el día martes? Hay un tema, más allá del gran trabajo que se está haciendo en las comisiones, en el Pleno está una autoridad que muchos asambleístas consideran que no está realizando el trabajo de manera adecuada y pide una evaluación. ¿Es crisis pedir evaluación? Ahora, si la autoridad considera que esa evaluación le pone en peligro su cargo y no desea que se dé esa evaluación y por eso genera un evento, no una destrucción de la institución, un evento, genera un evento en el cual dice, yo no doy paso, bueno, se está equivocando, tiene que dar paso. El día de hoy supe que hubieron reunión de algunas de las bancadas,
pidiendo que exista, que se dé una sesión. Se va a dar el día viernes y ahí veremos cómo se soluciona el problema de la autoridad. Bien. El presidente dice que no va a trabajar con la Asamblea. Bueno, o sea, si él puede trabajar con las leyes que existen en el país, que yo creo que hay muchas, me parece perfecto que trabaje con esas leyes y que al fin desarrolle los reglamentos que muchas de esas leyes necesitan. Que esos reglamentos deberán estar en concordancia con la ley y con la Constitución, también. O sea, está muy bien. Otra cosa fuera si el presidente dijera que se va a saltar la autoridad de la Asamblea. Esa es otra cosa. Pero él dijo que va a trabajar sin la Asamblea, o sea, no va a presentar leyes para la Asamblea. Perfecto. Él es colegislador, no está obligado a presentar leyes. Él tiene la facultad de presentar leyes. Si lo hace, en buena hora. Si no lo hace, pues también está en todo su derecho. ¿Qué más? Hasta ahí la primera parte. Sí, perfecto. Justamente en esta misma línea, el presidente Lasso había hablado de realizar una consulta popular, ¿no es cierto? Una consulta popular en la cual se aborden ciertos temas, incluyendo los temas que obviamente la Asamblea archivó. En este sentido, la pregunta es, ¿cómo se vive al interior del legislativo esta propuesta del Ejecutivo de hacerlo mediante consulta popular? A ver, le voy a decir una frase de una sabia serie de televisión antigua. No nos hagamos los tarugos, que eso lo decían ese gran comediante, la gran comediante Florinda Mesa, ¿no? En su papel de la chimoltrufia. La verdad es que las consultas populares necesitan una reforma urgente, porque te ponen preguntas de fondo y en medio de las preguntas de fondo te ponen una pregunta sentimental, ¿no es cierto? Y esa pregunta sentimental hace que votes en plancha por lo que es y por lo que no es, ¿no es cierto? Entonces ese es un juego maquiavélico, malévolo, las consultas populares como se las ha hecho durante los últimos 20 años, o más también. Así es que, por favor, o sea, veamos las cosas en perspectiva. ¿Qué es lo que va a pasar con esta consulta popular? Si es que se da, nuevamente, el presidente tiene derecho a presentar una consulta, que lo haga. En la Asamblea, ¿qué se dice? El problema de la muerte cruzada, que era la primera opción del presidente, es que el señor se vaya a quedar 6 meses en el cargo haciendo y disponiendo. Sí, y ojo que yo no estoy hablando, hasta ahora no he hablado mal de nadie, solamente pongo las cosas en perspectiva. Sí, queremos un presidente que tenga atribuciones para legislar, para fiscalizar y para ejecutar. ¿Solo una persona? ¿Eso queremos? Esta ley, la negación, el tratamiento, análisis, debate, planteamiento de alternativas y posterior negación de esta ley, lo que hizo es demostrar que la Asamblea es la única institución capaz de poner equilibrio en este país. Claro, como pone equilibrio, hay quien dice que ese es bloqueo. No, estábamos viendo que querían entregar, y quieren hacerlo todavía, entregar el país a manos privadas durante 40 años con el eufemismo de delegaciones, todos los bienes, servicios y activos del país. Y la Asamblea dijo, yo por ejemplo dije, evitemos salud, educación, agua, ¿cómo se llama? El tema de la biodiversidad y riqueza genética en esta ley. No permitamos que se entregue a espaldas de las instituciones. Si quieren entregar a una delegación privada el Colegio Mexicano, que es como estaba planteado, pregunten al profesor, a los estudiantes si están de acuerdo, y si están de acuerdo, entonces que se entregue. Pero si no están de acuerdo, que no se entregue, ¿no? Entonces esto es más lento, es ser una alternativa, por Dios. Asambleísta, ya que tocó el tema de la ley de inversiones, usted hizo un informe de minoría de esta ley. Muchos de los actores políticos que se opusieron de entrada a esta ley
manifestaban que esta ley podría ser, la comparaban con la ley Trolle del 98-99, y que abría las puertas para un nuevo feriado bancario que quitaba los blindajes o los controles que tiene el Estado sobre el sistema financiero. ¿Esto es así según su opinión? Yo le voy a contar, como le he contado en otras veces, en 3 escenas. Pero antes de eso le voy a pedir un compromiso. Por favor, dígame, John, que yo soy un ciudadano como usted, y lo mismo Hugo. Sí, si es que tenemos ese compromiso, les cuento. Si no, no les cuento nada. Vamos, John, adelante. Ya. Primera escena. Abre el este es Ulises de Dublín de James Joyce. Pero bueno, usted abre el libro de la ley. Primera escena, capítulo 1, libro 1. Se entregarán todos, se podrá entregar a manos del privado al que tenga el dinero para invertir. Segunda escena, abre el libro 3 y dice, en el libro 3, los accionistas de los bancos subirán el límite de sus acciones del 6% al 25% para que puedan acceder a otros negocios. O sea, ahora alguien dueño de un banco puede tener hasta el 25% de acciones y para que pueda acceder a otros negocios. Justamente ese fue el origen del feriado bancario. Sí, tercera escena. El ejecutivo, es decir, el presidente, a través de un comité de 4 ministros, pondrá las reglas de juego para la entrega de estos activos del Estado. El Ejecutivo, sin la voz de las instituciones, sin la voz de los GATS, sin la voz de nadie, pondrá las reglas de juego para entregar los bienes del Estado a quien tenga el dinero para invertir, que generalmente quien tiene el dinero para invertir es la banca, y los accionistas de la banca podrán pasar del 6% al 25% el límite para poder ingresar a otros negocios. Si usted conecta las 2 escenas, las 3 escenas, ¿cómo se llama la obra? Así es, un nuevo feriado bancario. Yo más que eso diría, ¿cómo me paso las cosas a mi nombre? No sé, ¿no? O sea, digo, entonces, cuando vemos una ley de inversión es una ley para atraer inversiones. Pero, ¿qué es lo que estábamos entregando? Por ejemplo, estábamos entregando el Colegio Maldonado, que ya tiene toda la infraestructura. Tiene profesores, experiencia, know-how, tiene, ¿cómo se llama? La infraestructura, laboratorios, tiene los usuarios. Eso querían entregar. ¿Qué iba a invertir? ¿Qué significaba esa inversión para el Estado? ¿Pero qué significaba? ¿Sí? Entonces, es más, en algún artículo, porque tienen que coger la obra, ¿no? Y tienen que irla leyendo hoja por hoja, párrafo por párrafo, artículo por artículo, y en otro lado dice, el Estado garantizará un mínimo de usuarios, y si no tiene el mínimo de usuarios, le pagará. Entonces, sí, no sé si cachan esta cosa, o sea, eso se llama mercado cautivo. Sí, el Estado asume los riesgos del negocio que debería usar los privados, y los privados asumen solamente las ganancias. Ya, no sé, porque también habrá trabajo, o sea, la gente también trabaja, no es que es de soplar y hacer botellas, porque seamos justos, tratemos de ser justos y objetivos. Pero luego dice en otro, coja la obra y siga leyendo el teatro y encuentra en otro párrafo que dice, no se podrán vender ni podrá garantizarse inversiones con los activos del Estado. Ahí digo, bueno, eso está bueno, ¿no es cierto? O sea, no se podrá enajenar los bienes del Estado. Pero más acasito lee que se podrán hacer fiducias mercantiles, que son las que se encargan y a quienes se les da un objeto, ¿verdad? Yo le alzo la mano en la mesa y digo, por favor, esa fiducia también pongamos la prohibición de enajenar.
Y un asambleísta de Creo, que ahora es ministro, dice, aquí hay que hablar con propiedad. Las fiducias no pueden enajenar bienes. O sea, y me sorprende. Entonces yo voy y digo, por favor, lean el artículo de su propia ley, el 195, que habla de las fiducias mercantiles, donde dice, las fiducias podrán enajenar bienes. A ver, aguanta un chance si tú mismo hiciste la ley, ¿no? Pero luego, entonces ya digo, a ver, o sea, ¿puede o no puede enajenar? Si después de 5 años, cuando todo el mundo se haya olvidado de la ley y las buenas intenciones hayan quedado borradas en la historia, en el olvido, solamente queda lo escrito en el artículo, alguien cogerá y dirá, o sea, yo no puedo vender los activos, pero a través de una fiducia sí podría vender cuando hace falta, porque así dice la ley, ¿no? Pero bueno, luego sigo leyendo el libro, sigo leyendo la historia, y resulta que hay otro lado donde dice, las instituciones financieras públicas podrán garantizar o garantizarán estas inversiones. Aguanta un chance. O sea, ok, no puedes poner un edificio como garantía, pero el Banco del Pacífico, mientras sea del Estado, o el Banco de Fomento, puede garantizar, deberá garantizarle al privado su negocio. Claro, John. Ni siquiera dice privado o público, dice privado, digamos público. De hecho, John, aquí la pregunta es justamente, bueno, se supone que en esta ley constaba que los bancos puedan pasar su cartera morosa, y con problemas de recuperación a las bolsas de valores, obviamente, se titularizaban estas y pasaban para ser, ser restituida, digamos, por parte del BIES. Esto es así, evidentemente es así. Eso se proponía. A ver, seguramente. Le voy a decir, aquí viene el otro punto. Yo cojo, no sé si ve atrás todos esos libros, ¿no? Que están poquitos, pero cojo todos esos libros y le digo, léame todos estos libros en 20 días. No, imposible. ¿No es cierto? Eso es lo que pasaba con esta ley. O sea, si usted ve mi oficina, este rato estoy en Riobamba, pero si usted ve mi oficina en Quito y mi casa, están así de los papeles, apuntes, notas, porque yo sí hago mi trabajo y sí me paso madrugadas enteras y sí les saco el aire a mi equipo y trabajamos y analizamos cada uno de los detalles de esta ley. No cada uno, porque es difícil llegar a cada uno de los detalles, pero sí mucho de la ley. Y aún así nos llegas a entender el alcance de todos los articulados que quisieron poner. Es que es la verdad. Entonces, empiezas a leer, y es lo mismo que pasó con la otra ley. Libro 1, lo que se supone que estaban planteando. Libro 2, una cosa así como fresca, como para quitarte para desviarte la atención. Y el libro 3, bururum. La ley anterior, la ley de inversiones, no la de inversiones, perdón, la ley tributaria. De tributaria, en lo tributario se jugaban 10,000 millones de dólares. En el libro 3 se jugaban 100,000 millones de dólares, mínimo. Se jugó la libertad de cambiar de contratos del petróleo sin autorización de autoridad alguna, digámoslo así. Si es que siempre y cuando, ese tenía muchos bypasses, ¿no? Siempre y cuando vaya en venta en la bolsa de valores, en valores, ¿no es cierto? Le entregó por 20 años más las Islas Galápagos a las grandes empresas turísticas, por 20 años más en concesión. Hablando de concesiones, ya le cuento de los cangrejos, pero ese es otro rollo, ¿no? Entonces, te cogen y te meten de todo. O sea, ¿quién se avanza? Yo hice videos para que mis colegas asambleístas de otras comisiones puedan cachar la cosa. O sea, y aún así, eran tantas. Vea, ¿usted conoce de ordenamiento territorial? Fernando, Hugo. Sí. Un poco, más o menos. Ya. ¿Conocen de derecho notarial?
No, Está difícil. ¿Conocen ¿cómo es? De mercado extrabursátil. no. Exacto, vamos así. ¿Conocen acerca de las concesiones de de quién maneja y cómo se manejan las tierras de las camaroneras? ¿Saben el problema de los cangrejeros, concheros, gente que vive del manglar? Claro, asambleísta, John, perdón, entendemos el punto de que les quisieron saturar de un montón de cosas y que evidentemente eso tiene un objetivo de trasfondo, ¿no? ¿Quién se avanza a estudiar tanto y por ahí les metemos cualquier cosa? Yo sí me avanzo. Incluso anulaban, tengo entendido, en transitorias Perdón leyes. que sea soberbio, pero es así. Está bien. Incluso se bajaban reformas que ya habían sido, valga la redundancia, reformadas en las últimas votaciones. Sabemos que quisieron meter de todo, pero asambleísta, esto y esta es mi opinión, desde mi punto de vista, sí ha generado una grave crisis, quizá no para los ciudadanos en sí, pero es evidente, no hay cómo negar que el Ejecutivo está en crisis. Ha habido una crisis de gabinete, han cambiado una ministra de gobierno, ha salido un fuerte equipo político de la democracia popular que estaba en el gobierno, se ha retirado y se ha retirado denunciando que el presidente ha escogido un camino que no es el adecuado para el país. Lo dice la ministra Vega en su carta de renuncia o de despedida al presidente. Vuelven a hacer la división del Ministerio de Gobierno, se crea nuevamente el Ministerio del Interior, se coloca al mismo general que fue parte del gobierno de Moreno, que arrebató en contra de las protestas de octubre, se coloca de ministro de gobierno a un ex miembro de Ruptura de los 25, gran amigo de María Paula Romo, y pongo en contexto, María Paula Romo visitó el país hace un par de meses, justamente fue parte de una reunión de grandes, donde incluso estuvo Javier Herbas, de los aliados del gobierno en Cusín, para diseñar la estrategia política de sostenimiento del gobierno. La Asamblea, evidentemente, ha sido, estoy de acuerdo ahí sí, un contrapeso a esa posición política del gobierno. No es que la Asamblea está haciendo algo ilegal o algo que no le corresponde hacer. Está generando un contrapeso político en donde porque la Asamblea es donde se procesan las diferencias políticas, ideológicas, donde se provoca el debate entre todas las tendencias políticas. Estamos totalmente de acuerdo. Pero esto ha generado una crisis para el gobierno, porque evidentemente han tenido que, estuvimos al borde aparentemente de una muerte cruzada. Y eso iba a generar una crisis mucho más grande para el país, no solamente ya política, sino también económica, porque las inversiones se frenan. Ahora, el gobierno dice, la Asamblea no ha querido dar paso a que vengan inversiones, no ha querido dar paso al empleo, no ha querido dar paso a la salida de pobreza de millones de ecuatorianos. Y aquí un poco el gobierno quiere echarle la culpa a la Asamblea de que por haber negado esta ley, no va a poder cumplir su oferta de campaña de generar 2 millones de empleo. Pero esto es narrativa política, es narrativa mediática. Lo cierto es, y concuerdo con usted, que la Asamblea está generando un contrapeso, pero el gobierno no quiere cambiar su línea política de conducción del país. En ese sentido, ¿cuál es la alternativa desde la Asamblea Nacional? Basta con cambiar la presidencia de la Asamblea Nacional, que es algo que entendería, según lo que usted nos cuenta, pasaría el día viernes, de que ya se daría paso al fin a la composición de esta comisión, pero según su criterio, ¿basta cambiar con las autoridades de la Asamblea para resolver este problema entre Ejecutivo y Legislativo y poder realmente empezar a trabajar en conjunto para generar empleo, para atraer inversiones? A ver, híjole, es que me está preguntando una cosa y luego se va para la otra y yo voy a tratar de conectar. Voy a tratar de conectar. Empecemos por lo primero. Lo primero es que le voy a ahondar un poco más en lo que usted dice. El hecho de que el Ejecutivo saque sus piezas más importantes de la Asamblea para rellenar su gabinete es una señal extraña. Van 3 asambleístas del gobierno. 3 asambleístas, y no son 4, son 3 asambleístas de gobierno. ¿Sí? Yo diría que 4, porque César Ron también le incluyo.
pero por ahora, digamos, 3 asambleístas de gobierno que salen de la asamblea para ser colocados en gobierno. Si es que uno piensa, dices, es como que cambiaste el alfil por caballos o por peones, ¿no? O sea, o es que cuando en el ejército faltan coroneles, te coges a los mayores, pues, y les pones a los mayores de coroneles porque te está faltando gente para que dirija. Esta cosa es tenaz. Un hito te acepto. Marcelo Cabrera, una persona de obra, entonces, por favor, hermano, sal y te pongo en el ministerio. Entiendo, pero ya me hace la duda. Y, o sea, que no tenían más gente para el Ministerio de Obras Públicas. Bueno, ok. Luego sale el otro asambleísta, vente hermano de consejero. Híjole, ¿no hay gente para consejero? Bueno, luego sale otro, uno de los más claros asambleístas de ese movimiento, y le voy a decir, porque yo no sé, de hecho, le pido disculpas, no sé cuál es su tendencia política, y mejor ni me la cuenten para poder así ser libre, y no importa. Sí, luego al final, por favor, cuéntenme bien para entenderlo bien, pero sacan uno de los asambleístas que tienen formación en ciencias políticas, que estudió en la Sorbona, que se fue a Londres a hacer estudios, que tiene claro el panorama desde la misma teoría y de los conceptos, algo que le hace falta muchísimo a este gobierno. No, uno de los asambleístas, y que digo, es uno con los cuales tenía yo debates ahí en la comisión. Sin embargo, una persona de altura, una persona correcta, al menos políticamente. Vamos a ver cómo se comporta de aquí en adelante. Sí, y le sacan a él y le ponen de ministro de gobierno. Cuando yo digo, el gobierno debió haberle puesto a él de, no sé, de jefe de bancada. O sea, fortalezca su espacio en la asamblea y le saca. O sea, podemos decir que el gobierno está cerrando filas, se está encerrando. Le está faltando personal. Y eso no es crisis, eso no es una evidencia de que el gobierno no tiene idea con quién trabajar, por dónde ir. No todavía, Fernando. No todavía es crisis. Ya digo, son palabras, es como decir terrorismo. Una cosa es que me asuste, otra cosa es que tenga terror. Ahorita lo que, o sea, yo aplaudo sinceramente que hayan movido las piezas. Lo que hicieron es mover piezas. No están en jaque mate, movieron piezas. Eso es todo. Tac, 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 le subieron acá, tú te pones aquí, tú ya cumpliste tu espacio, muchas gracias, muy amable. Tú me diste sugerencias que me han traído problemas, deja nomás, Dios te pague, deja nomás, ¿no es cierto? Pero están moviendo piezas. Eso no es crisis, están moviendo piezas. ¿Que le falta personal? Ok, vamos a ver qué pasa. Sí, a mí me dice que es un presagio de crisis, un preludio a la crisis, pero no es crisis todavía. Sí, ojalá las cosas le vayan bien. Yo espero que le vayan bien dentro de lo posible. Usted me dice que le han puesto a ese señor Jarrín. Carrillo. Al general Carrillo. Ay. Bueno, ¿qué le diré? Sabemos que esta es continuación del gobierno anterior, eso ya lo sabemos. Hasta ahí con el gobierno, ¿sí? Pero le repito, yo no le veo el nivel de crisis. Que en las palabras que dijo hoy el nuevo ministro de gobierno, señaló, yo lo entendí hasta donde le escuché, que no hay que dar estos pasos abreviados, ¿no? Que no hay que tratar de buscar las cosas a la rápida, que las cosas se hacen de manera sistemática. Me pareció como decir que no haya muerte cruzada. Me pareció que es una voz más austera, más calmada, más racional en el gobierno. Vamos a ver. Porque si nosotros vemos la declaración que dio el presidente la noche en que se le negó, eso a mí me da la impresión de que algún pariente le dijo, haz esto y sácales la madre a estos. O sea, una cosa, ¿cómo se dice? Un berrinche.
Sí, no planificado, no medido. O sea, el No presidente medido. está en un problema bastante fuerte a nivel jurídico, ¿no? Ah, Porque tranquilamente, si no logra demostrar lo que dijo en contra de 5 asambleístas, esos 5 asambleístas pueden tomar medidas en contra del presidente y ya está claro que, o sea, yo creo que el acto más claro es la omisión, el no haber presentado una denuncia, a su tiempo, por supuesto. ¿no? O sea, Porque eso, no, y ahorita mismo, si el presidente no ha presentado denuncia en fiscalía, nada, solo una solicitud presentó, está así una es. cartita ahí, pero denuncia no está. ¿Por qué? Ahora, John, y para continuar con Espero este no tema. ser aburrido, ¿no? No, Disculpa. no, no, así, muchas gracias porque nos estás dando varios elementos. De acuerdo, no hay una crisis aún, pero evidentemente el gobierno se muestra débil. Se muestra débil porque se ha quedado solo. Si ya se abre un frente con su principal aliado en la Asamblea de la Izquierda Democrática en contra de su cuadro presidencial, que incluso estuvo en reuniones de planificación política del gobierno. Se ha abierto un frente grande con Pachacuti, que también ha sido gran aliado del gobierno. ¿Con quién se queda el gobierno en la Asamblea? ¿Qué va a pasar el viernes? Volvamos, A ¿se ver, resuelve el problema cambiando las autoridades o va a persistir más bien o agravarse el problema? a ver. Hay un refrán que dice, yo pego a Juan para que vea a Pedro. ¿No? El rato en que le pega a 4 guaguas, los otros guaguas dicen, hijo, mejor me porto bien. Sí, yo no sé si fue tan descabellada el berrinche. Es berrinche. Pero de que fue tan descabezado, no sé. Porque sí tengo la sensación de que algunos se alinearon y dijeron, híjole, yo estaba por salirme, pero ¿y si me salgo? No. O sea, les da Entonces, yo creo que les puso en fila, ¿no? O sea, tengo esa sensación, no tengo confirmación de nada, solamente son lecturas así, abuelo de pájaro, y eso no es tan tonto, ¿eh? O sea, de tonto, tonto no es tan tonto, más bien bastante maquiavélica la cosa. Eh, Respecto a los que se podían haber desalineado. Si es que alguien tiene rabo de paja, alguien me preguntaba en una entrevista si tienen rabo de paja, yo les decía que yo no veo rabos ajenos, pero de cualquier manera, si alguien tiene rabo de paja, se va a preocupar y se va a alinear, ¿no es cierto? O sea, es lo lógico. Los que no tienen rabo de paja se ponen más radicales, eso es verdad. Pero bancadas como la Izquierda Democrática, yo no creo que se vayan a poner en una posición radical. No lo veo. Ojo, que el mismo PSC, que me parece la bancada más coherente, más allá de que no esté de acuerdo con muchos de sus principios, pero que es la bancada más coherente que yo he visto, votó en esta ley con el gobierno, porque ellos creen en eso. Sí, entonces, y ellos estaban siempre encimita, ¿no? Porque dijeron que no se les había cumplido la palabra, etcétera, etcétera. Pero asimismo, Luis Fernando Torres el día de ayer encabezó una rueda de declaraciones de prensa arremetiendo en contra golpeándolo indirectamente al gobierno y arremetiendo directamente en contra de la presidenta de la Asamblea. A ver, es que no, lo que pasa es que una cosa es ver los toros adentro. Sí, adentro no hubo un buen manejo de la última sesión. No sé si vieron hasta el video del gesto que fue haciendo, es una cosa loca, ¿no? Pero loca, o sea, realmente casi un Macondo fue ese gesto. Pero era el hecho mismo de esa sesión. Luis Fernando se sienta al lado mío, no es Luis Fernando, es Esteban Torres. Esteban Torres, perdón. Ya. Esteban Torres se sienta al lado mío y conversamos y a veces nos vemos ¿no? Y vamos viendo y sumas, pues, o sea, el Mario Ruiz presenta una moción, pide con observaciones que se cambie la moción. La presidenta dice que se vote por la moción original y no por la con cambios, cosa que se ha hecho siempre. Pero como estaba ahí el tema de la comisión,
ella decide que no se puede votar así. Y dice, vótese, corte el debate a muchos asambleístas. Verán que yo no estoy, a mí la señora, o sea, no es que me cae mal, o sea, pero solo vemos. Entonces, corte el debate, no les deja sin palabra a un montón de gente, de asambleístas. Dice, en mis atribuciones corto el debate, que se vote, y que se vote la moción original, no la cambiada. La gente se empieza a molestar. Y ese rato se acercan al podio, digamos, le dicen, ¿qué está pasando aquí? Se empieza, los de UNE se alborotan, digo yo, o sea, yo digo que se alborotan, les provocaron, y los otros cayeron en la provocación, y empiezan, que no sé qué, por ahí un asambleísta en su legítimo derecho pide, ¿cómo se llama la presidencia? Apelo. La presidencia. Apelo a la presidencia. No, apela a la presidencia. Apela a la presidencia. La presidenta tenía que decir, ha sido apelada a la presidencia, ok, me bajo, que se vote, si es que se apela o no a la presidencia, que apelar a la presidencia es un procedimiento de lo más normal. Si en una sesión no estoy de acuerdo, apelo a la presidencia, se va, se sienta, viene otro presidente y ya está. Pero ella vio que le iban a dar paso a esta comisión. Entonces dijo, aquí están alterados, no hay garantías. ¿Qué garantías había? Entonces estábamos ahí, yo estaba sentado viendo lo que pasaba, el Esteban estaba más allá, todos estábamos ahí viendo, estaban exaltados un poco los ánimos de UNES, pero nada terrible. Suspendo la sesión y se va. Entonces, cuando uno está viendo ahí, ¿no? Entonces empieza, como ya cachas la cosa, empieza, sumas y restas rápido, ta. Esto fue un mal manejo, no estuvo bien, esto no estuvo bien. Así es que esas fueron las declaraciones. Sí, entonces... Johnny, ¿tú vas a votar a favor de la comisión o no estás de acuerdo con esa comisión? Ese día me invitaron a una reunión y yo les dije, les conté una historia. Les dije, tenía un amigo que se divorció y se consiguió una nueva novia. Y yo le pregunté si se iba a casar con la novia y me dijo, hermano, para vivir el mismo infierno con diferente diablo, no hay chance. ¿No? Entonces, para vivir el mismo infierno con diferente diablo, no hay chance. Pero si la comisión está bien conformada, si la comisión vemos que cumple los requisitos y todo, y vemos que las posibilidades no son que el poder total pase de aquí a acá, ¿no? Para defenderse solo intereses polarizados. Ojo, recordemos que la democracia es una lucha de intereses, no seamos ingenuos, ¿no? Es una lucha de intereses, siempre va a haber una lucha de intereses, pero polarizados así, no sé. Si es que el camino va por encontrar una vía media, un representante que pueda coger y hablar con él y decir, ñaños, tranquilo, dialoguemos, hablemos, veamos qué es lo más importante para ti, cuáles son tus líneas rojas, qué es lo que necesitan, ajustémonos, sentémonos una semanita aquí, analizar, cuál es el camino del Ecuador. Este es el camino del Ecuador. Listo, no es todo lo que te gusta, pero así mismo son los diálogos. Y vamos por ese camino. Yo tengo una pregunta para terminar del chisme parlamentario, y con esto cerramos esta parte del chisme parlamentario, y es que mucho se está hablando del hombre del maletín, del hombre de los acuerdos, que es el subsecretario, que es el viceministro, que era la misma ministra. ¿A ti te visitó alguno de estos hombres alguna vez? ¿Te ofrecieron algo? ¿Te pidieron algo? Verá, cuando uno es coqueto, le llegan así, ¿no? Las coqueterías. Pero cuando uno se pone con cara de fruncido, no le llega a nadie. O sea, cuando uno no da el chance, nomás. Yo he conversado con varios funcionarios. Por ejemplo, he pedido información a los ministros.
por el tema de salud, he pedido información a los ministros por el tema de las vías de mi provincia, he pedido información, como no tiene idea, a todo el mundo. Un amigo, una amiga de mi hermano le había dicho, ya dile a tu hermano que no joda tanto con tanto pedido de información, porque necesito esa información para poder tomar decisiones, y lo hago, ¿sí? Entonces, dialogar es una cosa, ¿sí? Más allá de eso, puede haber pasado, a mí no me ha llegado, pero lo que sí he visto es que hay mucha coherencia de la gente de las bancadas. La gente no se sale de las bancadas, la gente se mantiene en sus bancadas. Los de UNES se mantienen, ellos se mantienen y no se salen. Y a pesar de que pueden haberles pedido, oye, ven para el lado oscuro o lado claro, no sé, el lado de la luz, lo que sea, pero ellos se mantienen. ¿Cuánta gente de UNES se ha cambiado al otro lado? Quizás uno o dos al inicio de la asamblea, cuando las fuerzas se van equilibrando. De la izquierda democrática, ¿cuántos se han cambiado de bancada? Los dos que salieron, a la una le dieron duro y le sacaron a la asambleísta Jiménez, y el otro está ahí, independiente. ¿Cuántos han salido de los socialcristianos? Uno, César Ron, que ya se fue de la asamblea por decisión propia. ¿Cuántos se han salido de Creo? Ni uno. De los independientes. A trabajar en el Ejecutivo nada más. Ya, ok. De los independientes que no son independientes, porque en la asamblea hay 3 independientes, ¿no? Solo hay 3. Todo el resto no son independientes porque son parte de la bancada de gobierno, del BAN. ¿Cuántos de ellos se han salido a otras bancadas? Ni uno. Y los asambleístas independientes, como somos estos 3 que le digo, que es el Diego Esparza, socialista, el Daniel Novoa, novoísta, y el John Vinuesa, riobambeño de pura cepa, de los 3, las decisiones han sido, creo que bastante pegadas a su discurso. ¿Sí? Entonces, cuando uno se imagina que en la asamblea el hombre del maletín compra... No, yo no veo eso. Yo veo discusiones entre jefes de bancadas. Ahí probablemente, seguro que es evidente que hubo un acuerdo entre bancada de UNES con la bancada de gobierno, con el BAN, para la ley anterior, la ley tributaria, eso para que se dé la abstención. Pero yo no he visto más. Que luego existan espacios de poder de algunos asambleístas de gobierno, habrá. En la historia del país siempre ha habido. No sé por qué debería ser diferente ahora, pero tampoco me pida datos y pruebas porque no las tengo ni lo sé. Perfecto, John. Bueno, antes de terminar, si quisiéramos preguntarte algo específico, y es sobre la ley 47, que nos cuentes un poquito de qué va. La ley 47 es un anhelo de mi provincia, y les voy a contar la historia, porque así es la cosa, así hago yo, ¿no? Son las 9. Siga, por favor. ya me avisaron. Ok. A ver, estaba en Penipe viendo el río Chambo, dando una entrevista por vía telefónica, y el entrevistador me dice: John, si usted gana, tiene que luchar por los recursos hídricos de Chimborazo, tiene que luchar por la ley 47. Yo así como, bueno, ya voy a averiguar de qué se trata, porque en ese tiempo no conocía. Entonces me fui a averiguar de qué se trata, y resulta que la ley 47 es una ley hecha en época de Rodrigo Borja, ¿sí? En la cual se entregan los recursos a Tungurahua, Morona me parece Pastaza, no estoy seguro, Cañas y Azuay, del 5% de las ganancias de las hidroeléctricas que están en estas provincias. Dígase Agoyán, dígase Paute, etcétera, a los consejos provinciales. Pero si usted ve el mapa, aquí está Tungurahua, a ver, ahí está Tungurahua, abajo está Cañar, abajo está Azuay, acá está Pastaza y Morona, y en el medio está Chimborazo. ¿Por qué
Chimborazo no tiene esos recursos. Si Chimborazo aporta entre el 40 y 60% de las vertientes de agua que alimentan a Lagoyán, una de ellas el río Chambo, donde yo estuve por coincidencia parado ese día viendo. Entonces, el planteamiento de la ley 47 es, dentro de todo eso, pongan la palabra Chimborazo también, que también recibe esos recursos. Me hubiera gustado poner una disposición general que diga que todas las provincias, porque así es la equidad territorial, todos, no algunos, sin privilegios, todas, sin privilegios territoriales, que todas las provincias del país tengan acceso a un 5% de los recursos de las vertientes de agua, de las hidroeléctricas, debido al porcentaje de agua que recibe esas hidroeléctricas desde su provincia. Pero no puedo, porque no es potestad de la Asamblea, esa es potestad del presidente. Pero lo otro sí, porque el gasto ya está marcado, no se cambia el gasto del Estado, solo es otra repartición. Eso, entonces, eso pasa por mi proyecto, el proyecto Chimborazo. Yo me debo a mi provincia, tengo que pensar en los grandes intereses nacionales, pero cada acción, cada cosa que yo haga, de alguna manera le tiene que beneficiar a mi provincia, porque soy chimboracense, y punto. Y como esa, hay otro par de leyes más, pero bueno. Listo, John, muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerte esta noche en Punto Debate, esperamos tenerte nuevamente. Y para finalizar, un mensaje final que quieras darle a la gente que nos ve y nos escucha. Yo les agradezco por este espacio. Es importantísimo que la ciudadanía se dé cuenta que la política no es mala, que no es que a mí no me gusta la política. El rato que tú dejas de actuar en política, otros actúan por ti y tratan de enseñarte de que no debes meterte en política para ellos hacer las cosas. Te invito como ciudadano, siempre actúa en política, que el cambio nace de los ciudadanos que tenemos buen ánimo de hacer las cosas. Ciudadanos somos, en ciudadanos nos convertiremos, y esa es la función. El tiempito que estemos en la asamblea, hagamos lo mejor posible. Es todo. Gracias. Perfecto, John. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo programa. Quienes nos están viendo, ha sido un programa provechosísimo y me quedo con las palabras de John, las finales, que hay que hacer política porque si no nos dan haciendo, y mal. Así que con eso nos despedimos. Un gusto haber compartido con ustedes esta noche y hasta la próxima. Luis Fernando. Una buena noche.